Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 1 de octubre del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. El más pequeño de vosotros es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo hemos impedido. Jesús le respondió: No se lo impidáis. El que no está contra vosotros está a favor nuestro. Palabra del Señor. Bueno, acá dos lecciones, por supuesto siempre muy profundas y definitivas de parte de nuestro Señor. Acá discutían los discípulos, dentro del grupo de seguidores inmediatos del Señor, estos que después serían apóstoles. ¿De qué debatían? ¿Qué querían ser? ¿Qué creían que podían ser? Importantes. El humano deseo, ¿no es cierto?, de sobresalir, de ser por sobre el otro. El ser, bueno, de alguna manera el que tiene la autoridad, el que tiene que ser servido, es todo lo contrario de lo que viene a enseñarnos el Señor de la vida. Aquí somos aquellos que venimos a servir. Nuestro Señor, siendo Señor y Dios de todos, vino a servirnos a todos, a servirnos en el bien, en el amor, en todo aquello que es necesario para nosotros, que nosotros no podemos, y el que sí puede es el que todo lo puede, y como todo lo puede, se pone al servicio de todos. Nuestro Señor, y nos da el ejemplo, maravilloso, definitivo, decisivo. Que no lo perciben los discípulos, claro está, están todavía detenidos en el humano orgullo. Jesús se da cuenta qué es lo que están pensando, adivina el pensamiento. Y entonces les aclara, toma un niño, fíjese, un niño en el seno de la sociedad israelita, ¿qué podría hacer en materia de sabiduría, de importancia, de autoridad? Y era menos que nadie, era un niño, tenía todavía que crecer, que aprenderlo todo, no sabía. Y bueno, ahí le pone el ejemplo Jesús a los suyos. El que es más importante es el que sirve a todos. Tiene que ser como un niño. El menos importante, de acuerdo al criterio humano, a lo que se juzga conforme a apariencias. Ese, el que viene a servir, ese es el importante. Y así dice Jesús: el que recibe a este niño, aquel que viene a servir, aquel que viene a hacer el bien, aquel que no busca sobresalir, aquel que solamente busca obrar en conformidad con el bien debido y con el amor, aquel es el que viene a presentarnos, a traernos a la vida. El que lo recibe a él, a quien recibe, al Señor de la vida. Porque trae la palabra que no es de él, la palabra que es del Señor, así como nosotros. La palabra que llevamos no es nuestra, sino del Señor que nos envió. Y el que recibe al Señor, recibe al que envió al Señor. Recibe a Dios. Y todo es en Dios. Y tenemos que aprender esto. No buscar la importancia, el sobresalir en el grupo, el querer presidir el grupo. No, en el reino de los cielos, en el reino de la vida, es a la inversa de lo que propone el hombre
fuera de la vida, separado de la vida. Lo que propone el hombre separado de la vida es ser importante, y precisamente en eso consiste su falta de importancia, porque hay falta de servicio por parte de aquel que busca ser servido. El discípulo de la vida, el discípulo de Jesús, viene a presentarnos al que nos va a dar la vida. Y el que nos va a dar la vida no es ese precisamente, sino al Señor que nos presenta, a la palabra del Señor que es la vida, que es nuestra vida. Y así recibimos a Dios y así ingresamos en el reino de la vida, en el reino de Dios. Es muy claro esto. Fíjese otra cosa que queda aquí, ¿no es cierto?, entre los discípulos, y que más o menos pertenece a la misma colección de ideas, llamémosle en función de la importancia. Generalmente creemos pertenecer a un grupo privilegiado, un grupo que exclusivamente tiene el poder, ¿no?, es dueño de la verdad total, y en función de esa verdad total y de ese patrimonio que disponemos, tenemos que mostrar autoridad sobre todos. Entonces encontraron a uno, los discípulos de Jesús, que estaba predicando en el nombre de Jesús, y probablemente haciendo el bien, porque si proclama el nombre de quien es el que trae la vida, está haciendo el bien. Y claro, como no andaba con ellos, como no era del grupo, ¿qué trataron de hacer? Y de impedírselo, de quitarlo. Y la respuesta de Jesús también es clara y es simple. No se lo impidan, si está con nosotros. El que está con nosotros no está contra nosotros. Está proclamando el bien, está proclamando la vida, está proclamando el nombre de aquel que está por sobre todo nombre. Y bueno, ¿y cómo llegó a esta conclusión? Al extremo tal de salir a proclamarlo, a predicarlo, a enseñarlo. Y de alguna manera llegó. Y hay que concluir que por alguien fue enviado. Y si envía a proclamar la vida es porque fue enviado por el autor de la vida. Ayer domingo precisamente leíamos las lecturas del servicio y veíamos en el Antiguo Testamento, en el libro de los Números, como dos que no estaban en la carpa del encuentro junto con los 70 ancianos ungidos por el Espíritu, sin embargo también profetizaban en el nombre de Dios. Y estaban incluidos. El Espíritu de Dios es libre, elige donde quiere, sopla donde quiere. Y aquel que es tocado por ese Espíritu de vida, de salvación, tiene la autorización suficiente para salir a hacer el bien debido, para proclamar la vida. No se lo impidan. Tenemos la mala costumbre, los humanos, de que cuando pertenecemos a un grupo, el cual a veces por una mala instrucción, sí, se nos puede hacer creer de que fuera de nosotros no hay otros, que somos nosotros los dueños absolutos del bien, del envío por parte de Dios, que no existe otro grupo para nada, que todo aquel que quiera cumplir esa función que entendemos solamente nos compete a nuestro exclusivismo en función de un patrimonio, que todo aquel que quiera hacerlo hay que echarlo, expulsarlo, no está con nosotros. Y no es así. En donde está el bien está Dios. En donde Dios, que es el único que en definitiva en Cristo Jesús va a juzgar de todos y de todas las cosas, en donde Dios está y su Espíritu sopla, aparece el bien, aparece la vida. Y cualquiera que sea tocado por ese Espíritu, más allá del lugar de donde sea convocado y enviado, ese está con Jesús. Ese es del grupo de la vida. Ese es enviado por Dios. Y ese hay que respetarlo. Cumplamos nosotros sí con nuestra función. Despreocupémonos de estar así eligiendo quiénes son y quiénes no son, porque no es tarea nuestra, ni es tampoco autoridad nuestra el hacerlo. Es lo que tenemos que hacer nosotros, sí. Dar el testimonio, somos testigos, fuimos revelados por el Espíritu de Dios, convocados por ese Espíritu, enviados por el Espíritu, vayamos a hacer lo que corresponde hacer. Y dejemos que Dios, que es el todo y en todos y el que trabaja en todos y convoca a quienes deben ser, haga todo lo que hay que hacer en función de la vida.
¿Qué te parece, Patricia? Que como bien nos dice el Señor Miguel, seamos niños sencillos, inocentes, que se abandonan en las manos del Padre Celestial y que no compiten con nadie, sino que quiere que todos los niños sean felices. Efectivamente, que todos seamos felices. La felicidad únicamente aparece con la vida, y la vida únicamente aparece con el autor de la vida, con el Dios, que es el que instala en nosotros la vida única, verdadera y definitiva. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para el día de hoy. Pedimos tu espíritu de elección, de vida, tu espíritu que nos convoca para la vida y para compartir y difundir la vida que de ti recibimos. Y en tu nombre lo pedimos. En tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.